Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos nosotros. Esta misa de 12 de hoy tiene algo especial. El Centro Aragonés de nuestra ciudad celebra los 45 años. Un día importante para dar gracias a Dios. Mirar el pasado con agradecimiento. Vivir el presente con pasión y contemplar el futuro con esperanza. Nada más empezar la Santa Misa, quiero saludar a la Corporación Municipal, al presidente de la Diputación de Teruel, al presidente de la Federación de las Comunidades Aragonesas del Exterior, Casa de Aragón en Albacete, Casa de Aragón en Alcalá de Henares, Centro Aragonés de Castellón, Centro Cultural y Recreativo Aragonés de Mollet y Comarca, Centro Aragonés de Palma de Mallorca, Centro Cultural y Recreativo Aragonés Puerto de Sagunto, Centro Aragonés del Cachirurro de Reus, amigos de asociaciones y grupos de Jota de Ateca y Zaragoza, señor pregonero 2025, alcalde de Monroyo y el grupo de Jota y de tambores y bombos y socios y amigos de nuestro Centro Aragonés de Elche. Bienvenidos, por supuesto, hermanos y hermanas en el Señor y todos los que nos siguen por la televisión, que están uniéndose a esta celebración de Acción de Gracias. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y expresión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Guardemos la misa con nuestros hermanos difuntos, Ángeles Blue Candela y Manuel Barón, y también los difuntos vinculados al Centro Aragonés de Elche. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano?
sábado para ver los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el sábado del grano. El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Alabad al Señor, que alza al pobre. Todos. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad al Señor, que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se baja para mirar al cielo y la tierra? Alabad al Señor, que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor, que alza al pobre. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fue constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador entonces se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Y entonces fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Y le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente
que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar un evangelio que siempre nos desconcierta. En la parábola, el Señor parece que ensalza el robo, el soborno, la trampa, la falta de honestidad. Pero no es así. El Señor lo que hace es alabar la astucia del administrador injusto. El Señor quiere resaltar el empeño, los recursos que ha puesto este hombre para salvar su situación, para salir bien parado de ese aparente callejón sin salida que su actuación injusta le había causado. Pero en el Evangelio de hoy quiero destacar una frase que siempre que la escucho me golpea el corazón. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo se refiere a los mundanos, a los que viven solo de tejas para abajo, los que creen que solo existe esta vida. Los hijos de este mundo trabajan muchísimo, pierden horas de sueño, se cansan, se agotan, sacrifican cosas legítimas, a veces la propia familia, ponen su inteligencia y su voluntad al servicio del riesgo por pasar dinero, incrementar las empresas, tener más poder adquisitivo. Los hijos de este mundo se desgastan por conseguir un tesoro terreno y ponen en ello toda su inteligencia, su ilusión, su tiempo. Se desviven por el éxito mundano, éxito que tiene como destino la tumba. Nada se llevará con ellos a la otra vida. Mientras que los hijos de la luz, con frecuencia, a nosotros nos falta astucia cristiana. Somos un poco lánguidos, confundimos la caridad con ser conformistas. Todo está bien. Confundimos la humildad con estar calladitos, que no se nos note demasiado nuestro carácter cristiano. Confundimos el respeto a los demás con el no manifestar nuestra propia fe por miedo a desconectar y a desentonar con el ambiente. Confundimos la Iglesia con una ONG más que solo tiene valor cuando se implica en causas humanitarias, olvidando que la Iglesia ha nacido para anunciar el Evangelio de Cristo a tiempo y a destiempo. El Señor nos recuerda que cuenta con nosotros para difundir el Evangelio, pero para eso necesitamos astucia evangélica. ¿Y en qué consiste la astucia evangélica? Primero, la astucia evangélica no es engaño, es sabiduría práctica. El administrador del Evangelio fue astuto porque actuó rápido y con visión de futuro. Como hijos de la luz, nuestra astucia no consiste en manipular o aprovecharnos de los otros, sino en buscar caminos creativos y eficaces para hacer el bien. Por ejemplo, saber ayudar a alguien sin humillarle, defender la fe con respeto y firmeza, pero sin caer en discusiones inútiles que no sirven para nada. Los hijos de este mundo buscan asegurarse su bienestar material. Los hijos de la luz tenemos que asegurar nuestra vida eterna, amando a los demás. Usar lo pasajero
para invertir en lo eterno, compartir nuestros bienes con los necesitados, apoyar económicamente causas justas, gastar el tiempo en servir a los demás. La Astucia Evangélica es difundir el bien con los mismos medios que otros difunden el mal, pero con el corazón lleno de amor de Dios. Los hijos de la luz usarán las herramientas modernas para extender el Evangelio, los medios de comunicación, las redes sociales, la economía, la ciencia, la cultura. La Astucia Evangélica será tener capacidad para discernir en la sociedad lo que viene de Dios de lo que es antievangelio. Por ejemplo, no dejarnos seducir por el consumismo, por la publicidad, por las falsas promesas de felicidad. Es decir, los hijos de los nuestros tenemos que ser ingenuos, sino saber distinguir el trigo de la cizaña, no ser conformistas, sino tener espíritu crítico. No todo lo nuevo es bueno, ni todo lo antiguo es malo. Vivir la Astucia Evangélica es buscar nuevas formas de amar a los demás, incluso cuando parece muy difícil hacerlo, como acompañar a un enfermo en una situación grave, tener puentes en medio de un conflicto, sembrar comunión en medio de un ambiente tenso. Ahí tenemos que ser creativos. Mirad, el Señor nos necesita, quiere sembrar el bien de la sociedad. Los cristianos no podemos estar mirando las estrellas. Tenemos que implicarnos con la astucia cristiana para difundir el bien a manos llenas. Hay personas que no tienen vergüenza para difundir el mal, el antievangelio. Y nosotros a veces, como pidiendo permiso, no tenemos que pedir permiso para nada. Tenemos que mostrar nuestra fe con respeto, con cariño, con amor, con espíritu de servicio, pero tenemos que mostrarla con astucia cristiana. Y quiero terminar con unas palabras que quiero dirigir al Centro Aragonés Ilicitano. Estamos celebrando esta Eucaristía en acción de gracias por el 45 aniversario de este Centro Aragonés de nuestra ciudad. Hoy es un día para detenernos y contemplar, en primer lugar, el camino recorrido. Por eso os decía al principio, mirar el pasado con agradecimiento. Damos gracias por el esfuerzo de aquellos primeros que con ilusión, trabajo y esperanza hicieron posible el nacimiento de este sueño, el Centro Aragonés en nuestra ciudad de Elche. Centro Aragonés que es lugar de encuentro, de amistad, de cultura, enraizado en un amor sincero y profundo por la Virgen del Pilar. En el Salmo 118 podemos leer: dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y en este versículo encontramos el corazón de lo que celebráis este día. Reconocer que todo lo que habéis compartido y transmitido a los demás en estos 45 años ha sido posible por la cercanía del Señor y de su Madre la Virgen. Mirar el pasado con agradecimiento, pero además vivir el presente con pasión. Centro Aragonés de Elche, seguís sembrando vuestra alegría, vuestros cantos, vuestros bailes, vuestras actividades culturales, vuestra devoción en medio de este pueblo de Elche. Y lo hacéis con pasión, con dedicación, con intensidad, con ilusión contagiante. El presente es el momento del encuentro, es el momento de la siembra, es el momento de nuestro crecimiento. El presente es el gran regalo que vosotros hacéis hoy, aquí y ahora a esta ciudad de Elche. Mirar el pasado con agradecimiento, vivir el presente con pasión, pero también contemplar el futuro con esperanza. Este 45 aniversario es también un punto de partida. Que el Señor nos conceda seguir caminando juntos, construyendo puentes, transmitiendo vuestra identidad y sobre todo dando testimonio de amor y servicio al prójimo con ese ambiente de alegría que sabéis difundir y sembrar en el corazón de las personas. Pedimos al Virgen del Pilar, que hoy está aquí en el presbiterio, que siga acompañando a este Centro Aragonés de Elche y a todas las personas que lo conforman. Feliz aniversario y que el Señor os bendiga. Así sea.
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, el Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea instrumento de paz, de unión y de concordia, y que a imagen de nuestra Madre de Pilar cuide y vele por todos sus hijos, especialmente de los más necesitados, sea pilar de fortaleza para los cristianos y fuente de salvación para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros difuntos, que nos enseñaron con su testimonio y que ayudaron a construir un mundo mejor, para que nuestra Madre Galena del Cielo les ayude a todos a alcanzar con todos los santos la felicidad del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes y adolescentes que pertenecen a las casas y centros aragoneses del exterior, y por todos los de nuestra ciudad de Elche, para que su devoción a la Pilarica los llene de amor a la vida, y que sus sentimientos más nobles no se vean manipulados por las informaciones y las presiones de la sociedad consumista en que vivimos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los socios del Centro Aragonés de Elche y todos los que les precedieron y que durante estos 45 años han luchado por consolidar y fortalecer esta asociación, para que su ejemplo nos anime a todos a seguir manteniendo vivas las tradiciones del pueblo aragonés. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren a causa de la guerra, para que Dios ilumine a sus gobernantes y pare cualquier tipo de conflicto entre naciones hermanas, y encuentren también la ayuda solidaria de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades y representantes de las distintas instituciones que hoy nos hemos reunido en esta Eucaristía, para que gocemos siempre del amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen del Pilar, y juntos nos esforcemos por hacer de este nuevo reino de paz y armonía solidaria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los difuntos, por los que ofrecemos la Eucaristía, Ángeles Burlandela y Manuel Balón. Roguemos al Señor. Te rogamos. Que podamos llevar al Señor una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto, alzando hacia ti nuestras manos limpias de ira y divisiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El cachirulo es un símbolo de identidad del pueblo aragonés. Hoy te lo ofrecemos de Dios con el orgullo de sentirnos hijos tuyos, pero también con la humildad de saber que sin tu ayuda y tu intercesión nada podremos conseguir. Ayúdanos a saber llevarnos siempre con dignidad y como expresión de nuestra alegría por esos 45 años de vida del Centro Aragonés de Leche. Señor, esta rama de lápidas y estas granadas que ofrecemos son señal de identidad del pueblo, del esfuerzo y del talento de las gentes de Elche. Hoy, el Centro Aragonés de Elche expresa su más fuerte sentimiento de gratitud a este pueblo que nos acoge, a todos nosotros y nuestras familias, como hijos suyos. Te pedimos que con la intercesión de nuestra Madre del Pilar, ayudes a todos y envíes la fuerza de tu espíritu, para que podamos seguir juntos luchando por una vida digna, en la que sigan destacando la solidaridad, la acogida, el respeto y la alegría. Señor, este ramito de albahaca que te ofrecemos reverdece cada primavera en puertas y balcones, invitando a la fiesta a los pueblos del Alto Aragón y propicia la ronda que lleva música y amistad de casa en casa y de pueblo en pueblo. Hoy, el Centro Aragonés de Elche expresa su más fuerte sentimiento de gratitud a este pueblo que desde siempre nos ha acogido a todos nosotros y a nuestras familias, como hijos suyos. Y te pedimos que con la intercesión de nuestra Madre del Pilar, ayudes a todos y envíes la fuerza de tu espíritu, para que podamos seguir juntos luchando por una vida digna, en la que reine la solidaridad, la acogida, el respeto y la alegría. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, que se van a transformar en tu cuerpo y tu sangre. Son los alimentos que nos proporcionan las fuerzas para caminar por la vida, siendo ayuda y apoyo para todos los que nos puedan necesitar. Ayúdanos, Señor, a hacer testimonios de entrega y servicio a los demás y a ser generosos, especialmente con los más necesitados. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto queremos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad tendrá el descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con
Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda sabiduría. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos traiga la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu Iglesia que está extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ángeles Cruz Candela y Manuel Barón, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre de los desamparados, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora todos juntos la oración del Padre Nuestro. Nos iremos al coro en la oración del Padre Nuestro. Santificado sea
Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Cristo. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo he pedido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
la alegría, pues estos cantos, estos bailes, de repente un rayo de luz aparece de vez en cuando en nuestra sociedad. La iniciativa del Centro Aragonés es esa, transportarnos, trasladarnos muy cerca de la Virgen del Pilar para que la notemos, como dice aquí. Nosotros somos un pueblo muy mariano, que es lo que nos faltaba. Por eso ellos saben que tienen la casa de Santa María siempre abierta. Muchas gracias por los cantos, por los bailes,
Queda una ofrenda todavía, que es una ofrenda de un baile a las puertas de la basílica. Subimos ahora después de la entrada hasta terminar, saldremos a la puerta principal de la basílica a contemplar la última ofrenda que va a hacer a la Santísima Virgen. Solo recordaros que este miércoles a las 8:30 de la tarde viene el señor obispo a presentar el plan diocesano de evangelización. Son los objetivos de este año para todas las parroquias de la diócesis. Y ha escogido la basílica precisamente para presentar este plan a todas las parroquias de nuestra vicaría. 8:30 de la tarde, estáis todos invitados. Oremos. Señor, apoya bondadoso tu ayuda continua a los que alimentan nuestros sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero dar las gracias a mi amigo José Antonio, que por las cosas que tiene en la parroquia ha encontrado un hueco para estar con nosotros esta mañana aquí, celebrando esta Eucaristía con esta comunidad. Gracias por el esfuerzo que has hecho por estar aquí con nosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen domingo y los que estáis de lejos, tengáis un buen regreso. Podéis ir en paz. Y que la derecha esta tarde diga José Antonio. Ya sabéis que es muy peligroso estar cerca de José Antonio. Podéis ir en paz.
Yo me escuchas.
Buenos días a todos. Y el domingo que viene necesitamos puntuar ahora y luego cuando vengan los juros ya estamos solo ahí y no hay nada. No está previsto, ¿vale? Hasta luego. Sabrá que estamos contentos de que es necesario que haya más compañeros siempre, pero